De pronto hablamos de un contexto contable, nosotros lo conocemos como impuesto a las ganancias, mientras que de repente si hablamos de un concepto tributario, más nos familiarizamos con el término impuesto a la renta. Pero resulta de que dentro de la casilla impuesto a las ganancias, en un estado de resultados, no solamente está conformada por el impuesto a las ganancias corriente, que es lo que nosotros llamamos impuesto a la, digamos, a la renta corriente, sino también está conformado por el impuesto a las ganancias diferido, ¿no? Y que este es, digamos, otro dolor de cabeza porque muchas veces no se está generando el impuesto a las ganancias diferido por desconocimiento de pronto, porque de pronto no se considera necesario a criterio, porque de pronto nos centramos en lo tributario, que vendría a ser la determinación del impuesto a las ganancias corriente, pero resulta de que incluso en algunos casos puede tener, puede, digamos, tener algún tipo de contingencia el hecho de no reconocer el impuesto a las ganancias diferido, ¿no? Que en algunos casos puede ser activo, que en algunos casos puede ser pasivo, ya, llámese por el lado de activo diferido, por el lado de pasivo diferido, y al nivel de resultado, que en algunos escenarios puede que tengamos, digamos, ingresos por, digamos, por activos diferidos, como en otro escenario podemos tener gastos, ¿no? Entonces, este punto creo yo que deja mucho por, digamos, una interrogante, por consultas, y que justo en una de las reuniones anteriores que tuvimos, me comentabas que tenías algunas consultas, ¿no? Desde tu perspectiva tributaria, ¿no? De para qué nos sirve el impuesto diferido, cuál es, cuál es la razón de generar un diferido de pronto. Y bueno, aquí estoy para un poco absolver estas consultas. Nada, de pronto si tienen algunas dudas, consultas y podamos un poco interactuar, creo yo, con el público también y que podamos servir de apoyo en ese sentido de aclarar este panorama, ¿no? Sí, bueno, vamos a entrar en materia, como dirían los abogados, rápidamente. Y bueno, hay una serie de preguntas que yo le quería plantear a Héctor, y las dudas que todos podemos tener, ¿no? Y la primera pregunta, que es un poco el título del webinar de hoy, es, y así este, directo a la vena, ¿no? Como Sin está el anestesia, búho como dirían ahí, un algunos. poco con la duda. Es más, me voy a poner como búho, no, mentira. ¿Para qué sirve el impuesto a la renta diferida? Vamos a decir, ¿para qué sirve? A ver, ¿qué nos Bueno, puedes comentar al respecto? John nos dice directo a la yugular, tal cual. Sí, mira, en realidad cuando hablamos de impuesto diferido, como les comentaba, ¿no? Si bien es cierto, a nivel de, viéndolo de una óptica netamente contable, nosotros vamos a determinar una utilidad contable que está en función a los lineamientos de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Ya sea por el concepto de vengado, ya sea por el concepto de deterioro, que podemos tener una serie de lineamientos establecidos al momento del reconocimiento inicial, de la medición posterior, ya sea de inventario, ya sea de cuentas por cobrar, ya sea por el tema de depreciación en función a vida útil, y vamos a tener una utilidad contable, ¿correcto? Sin embargo, esta utilidad contable no necesariamente, es más, yo me preocuparía si esta utilidad contable sería la misma que la utilidad tributaria, porque la utilidad tributaria o la base imponible en todo caso para la determinación del impuesto a la renta, se tiene que cumplir ciertos lineamientos y ciertos parámetros tributarios. Entonces, muchas veces hablamos de un tratamiento contable y hablamos también de un tratamiento tributario, la cual, bueno, en mi opinión no estaría correcto hablar de un tratamiento tributario, sino de un lineamiento tributario o de un parámetro tributario. ¿Por qué? Porque la legislación tributaria no establece los lineamientos para un registro contable. La legislación tributaria sabemos que digamos, tiene un fin recaudador. En consecuencia, ellos nos van a establecer ciertos parámetros, ciertos límites, ciertas condiciones con la intención de que podamos, digamos, sobre esa base, tributar, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de dos escenarios un tanto diferentes. Una base contable, ¿sí? Regido sobre la base de normas internacionales de información financiera,
Y de pronto debemos llegar a una base fiscal para poder determinar el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias, como lo conocemos, ¿no? Pero va a existir una brecha, ¿sí? Va a existir una brecha entre la utilidad contable y la utilidad, en este caso, tributaria. Y esa brecha puede que se dé por dos escenarios. Una de ellas, estamos hablando de las diferencias, básicamente, que pueden ser diferencias temporales o diferencias permanentes. Y eso quiere decir que dentro de las diferencias permanentes, por ejemplo, estamos hablando simplemente de diferencias que para efectos tributarios me establecen límites y el excedente o el exceso simplemente no se va a poder tomar. Pero por el otro lado también tenemos otro tipo de diferencias temporales, hablando en términos tributarios, que estos tipos de diferencias nos van a indicar que para efectos tributarios no es el momento de tomar la deducibilidad del gasto de algo que para efectos contables ya lo estás tomando en este periodo. Puede que sea el caso que te retrasa la deducibilidad del gasto, o como puede ser el caso de que podemos tener una norma que digamos, trate de impulsar, digamos, trate de apoyar a la empresa y de cierto modo me permita tomar una deducibilidad de gasto en mayor proporción de lo que me corresponde. Por ejemplo, en el caso de la ley de leasing, que me permite tomar la depreciación acelerada. Y estas diferencias no quiere decir que para efectos tributarios son distintos, ¿sí? Que para efectos contables puede que sí, y para efectos tributarios no. Simplemente son diferentes a nivel de tiempo. Este gasto puede ser deducible hoy, pero para efectos tributarios me dice, no, esto recién va a ser deducible en el siguiente ejercicio. O viceversa, sabemos que aún no es gasto para efectos contables, sin embargo, para efectos tributarios me va a indicar de que yo puedo aprovechar este beneficio y puedo tomar como deducibilidad del gasto, ¿sí? En consecuencia, voy a pagar menos impuestos. Un poco para llegar a la consulta que nos hace Johnny, de pronto, como, ¿para qué sirve este impuesto diferido? Primero quisiera responder a este interrogante, ¿no? A este interrogante donde me dice, ok, hay una base, hay una brecha entre los lineamientos contables, bueno, entre el tratamiento contable y el lineamiento tributario, sobre todo en estas diferencias que son temporales, ¿de acuerdo? Entonces, el nexo, ¿sí? Entre esta base contable y esta base fiscal está o tiene que estar representada o tiene que estar, digamos, reconocida mediante la identificación de un impuesto diferido. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos en un escenario donde de pronto la compañía tiene una utilidad de, no sé, de 1.000.000, 295.000 le hubiese correspondido el pago de impuesto. Sin embargo, después de su adición y deducción, lo más probable es que no haya pagado 295.000 de impuestos, sino haya pagado 400.000 de impuestos. Imaginemos que no hay diferencias permanentes, solo hay diferencias temporales. Resulta que sobre una utilidad de 1.000.000 le tocó pagar 400.000 de impuestos. Podríamos decir a grandes rasgos, oye, tu tasa de impuestos no ha sido 29.5, sino ha sido el 40%. Mira, si tu utilidad contable ha sido 1.000.000, pues precisamente estás pagando 400.000 y no estás pagando 295.000 como de pronto te corresponde por efectos de la tasa que está vigente. Sin embargo, puede pasar al siguiente periodo donde también tengas la misma utilidad, ¿sí? Y posiblemente de los 295.000 que aparentemente te tocaba pagar de impuesto a las ganancias, pues resulta que ahora en este periodo, para efectos tributarios, simplemente pagas 220.000 soles, donde podríamos decir, ok, pero si has tenido igual de utilidad 1.000.000, pues resulta de que ahora has pagado solamente 200.000. ¿Dónde está la diferencia? Pues precisamente son en estos lineamientos tributarios que muchas veces no me permiten tomar la deducibilidad del gasto en un determinado momento, ¿sí? Tal como sí tendría que reconocerse para efectos contables. ¿Para qué me sirve el impuesto diferido? Pues precisamente para reflejar contablemente cuánto vendría a ser mi impuesto a las ganancias que, digamos, que me corresponde pagar. Por ejemplo, si de este millón que habíamos tenido inicialmente de utilidad, ¿correcto? De este millón, pues resulta que pagué 400.000
tengo prácticamente un excedente, ¿sí? Y este excedente, si es una diferencia temporaria, lo que hace referencia a la norma es de diferencias temporarias, ¿sí? Si es una diferencia temporaria, pues a pesar de que yo pago 400.000, pues voy a tener en este caso un activo diferido con efecto en resultados, con saldo positivo, porque el impuesto a la ganancia tiene saldo, digamos, saldo deudor, en este caso sería saldo acreedor, y de esa manera va a regularizar mi impuesto. 1.000.000, tengo impuesto a la renta corriente 400.000, ¿de acuerdo? Y aproximadamente voy a tener algo de ciento y tantos mil de activo diferido que va a restar a esos 400.000 y en el neto voy a seguir quedándome con los 295.000. Entonces, ¿para qué me sirve el diferido para efectos contables? Pues me sirve para reflejar realmente cuánto es el impuesto a las ganancias que me corresponde pagar, o en todo caso, que me corresponde de reflejar en mi estado de resultado, porque eso es lo que realmente arroja la utilidad del ejercicio o eso es lo que realmente es el producto, ¿sí? De las transacciones que hemos tenido en un periodo económico, ¿no? Independientemente que hayamos pagado 400.000, pues en mi estado de resultados yo voy a seguir reflejando los 295.000, ¿no? De pronto por ahí, más adelante, Johnny, vamos a mostrar un pequeño casito como para poder reflejar este ejemplo que estoy mostrando y podríamos decir, en concreto, haciendo un resumen al preámbulo que acabo de, digamos, que acabo de hacer, es que precisamente este impuesto a la renta, bueno, en todo caso, técnicamente tendría que llamarse impuesto a las ganancias diferido, lo que hace es regular, ¿sí? Lo que para efectos tributarios incrementa o disminuye, pues el impuesto diferido regula para poder reflejar realmente cuánto es el impuesto a las ganancias en un periodo económico, pero las ganancias sobre una base contable, porque sobre una base tributaria posiblemente hoy me tocó pagar más, al otro ejercicio me toca pagar menos. Y precisamente no es que esté mal porque la administración tributaria pues tiene un enfoque, digamos, recaudador. A ellos les interesa recaudar, en su mayoría de casos tratan de diferir el gasto, como por ejemplo el caso de vacaciones, ¿no? O sea, tengo un gasto devengado, pero como no le he pagado, pues la administración tributaria me dice, un momento, a menos que lo hayas pagado, todavía no puedes tomar la deducibilidad del gasto. Pasa con el caso del deterioro, por ejemplo, de las cuentas por cobrar por aplicación de NIF 9, bajo un concepto de pérdidas crediticias esperadas. Yo puedo mandar al gasto 50.000 soles por concepto de pérdidas crediticias esperadas. Sin embargo, para efectos tributarios, me dice, un momento, eso es una estimación, ¿de acuerdo? Para mí, recién será deducible en el momento en el cual cumplas con los lineamientos tributarios, que bueno, una de ellas es que esté vencida, otra que de pronto hayas realizado gestiones de cobranza, y si no has podido demostrar ninguno de estos dos, al menos que haya pasado los 12 meses después de vencido y que no tengas ningún tipo de vínculo comercial, digamos, con esta empresa, ¿no? Entonces, hasta que eso suceda, imagínate, pudo haber pasado un año y medio, pero para efectos contables, que es básicamente un enfoque más orientado a la gestión, pues no vamos a esperar a reconocer un gasto de algo que ha sido consecuencia de la toma de decisiones de una gestión anterior, ¿de acuerdo? Entonces se tiene que reconocer en el mismo periodo. Entonces, ¿qué trae esto? Pues una especie de un hilo de algo que se está reconociendo en el ejercicio 1, pero que en el siguiente periodo se va a recuperar o se va a devolver, ¿no? Entonces, el impuesto diferido precisamente, o el impuesto a las ganancias diferido, nos ayuda a controlar esto y nos ayuda a reflejar la realidad económica y poder evaluar de cuánto realmente es mi utilidad neta del ejercicio. Tomemos en cuenta de que cuando hablamos de la distribución, por ejemplo, de dividendos, es después de y es sobre una base de utilidad contable, a diferencia de la participación a los trabajadores, que es sobre la base, digamos, de una utilidad tributaria. Entonces, si no hago una correcta aplicación del impuesto a las ganancias diferido, posiblemente ante una reestructuración tenga como consecuencia que si toda esa utilidad ya ha sido distribuida, pues posiblemente he otorgado mayor utilidad de lo que corresponde o menor utilidad de lo que hubiese correspondido como consecuencia del desarrollo de un periodo económico, ¿no?
Esa es un poco, digamos, la reflexión que podría dar respecto al impuesto a las ganancias diferido, mi estimado Johnny. Ok, Héctor, muchas gracias. Sí, efectivamente, como Héctor menciona, una palabra que él mencionaba en cuanto a que tributariamente, como sabemos, o podemos conversar algunas, la ley de impuesto a la renta, por ejemplo, no acepta las estimaciones. O sea, hay tres casos en los cuales sí acepta estimaciones, pero podemos hablar, por ejemplo, de depreciación, siguiendo las reglas, contabilización, tasas máximas. La otra es la amortización de intangibles, igual siguiendo ciertas reglas. Y la tercera podríamos hablar de la estimación de cobranza dolosa, que también siguiendo determinadas reglas, como decía Héctor, este, ciertos lineamientos que dice la ley de impuesto a la renta, que te dice, chochera, esto no te lo voy a aceptar todavía. O te dice, sabes que tienes que cumplir ciertos requisitos. Y entonces vienen, de alguna manera, estas diferencias que podrían ser diferencias temporales. ¿Por qué temporales? Porque, como bien dice Héctor, en algún momento voy a, de repente, hoy tributo un mayor impuesto a la renta, pero mañana de repente voy a tributar un menor impuesto a la renta porque me voy a poder deducir de repente la diferencia de la depreciación. Justo lo vamos a ver en un caso más adelante. Entonces, la ley de impuesto a la renta, como repito, no te acepta estimaciones en general. Por ejemplo, lo que mencionaba también Héctor, el tema de desvalorización de existencias, o por ejemplo, las estimaciones que yo puedo hacer en cuanto a en el reconocimiento de ingresos, por ejemplo, el tema ahora la NIF 15, ¿no? Que te habla por ejemplo, si tú proyectas que vas a dar descuentos a tus clientes y aquí a futuro ya te dice, hoy reconoce más o menos cuánto es lo que podrías dar de descuento. Eso, por ejemplo, la ley de impuesto a la renta hoy no lo contempla como algo que podría ser considerado, sino que te dice, Chochera, cuando se haya realizado el descuento, cuando tú te hayas de repente acordado con el cliente efectivamente que le vas a dar el descuento, cuando se haya emitido la nota de crédito probablemente, ahí te aceptará el descuento. Mientras tanto, podríamos hablar que también podría ser una diferencia temporal. Bueno, ok. No sé si alguno tiene alguna duda, pregunta por el chat, les pueden ir planteando, ¿no? Aprovechando que estamos los dos con Héctor del lado contable y yo del lado tributario. A ver, nos preguntan aquí, ¿en qué difiere el término diferencia temporaria con diferencia temporal? Por otro lado, ¿cuál es el adecuado análisis para determinar el impuesto a la renta diferido? Ejemplo, en vacaciones se debe analizar desde la cuenta 62 o de la cuenta 41. Eso te Buena, lo dejo en tu cancha. buena pregunta. Hay una pregunta dos en uno. A ver, me dicen, ¿qué difiere el término diferencia temporaria con diferencia temporal? ¿No? O sea, si hablamos en el contexto netamente de aplicación de la NIC 12, ¿sí? Impuesto a las ganancias, solamente se utiliza el término diferencia temporaria. En el concepto de repente de las bases, ¿sí? Las diferencias temporarias son definidas como las diferencias que podamos tener entre el tratamiento contable y los lineamientos tributarios, ¿sí? Los lineamientos fiscales, y este tipo de diferencia que en un futuro se van a recuperar o se van a aplicar, la norma simplemente le denomina diferencias temporarias. O sea, contablemente no va a existir el término diferencia temporal, diferencia permanente, porque ese es un concepto netamente tributario. Ahora, si nos vamos por el otro lado, al momento ya del análisis tributario, pues definitivamente vamos a tener diferencias temporales y diferencias permanentes, en el cual sabemos que las diferencias temporales son aquellos que de pronto, como bien indica su mismo nombre, ¿no? Temporalmente no te acepto este gasto por este ejercicio, pero sí puede ser deducible en el otro periodo. O de lo contrario, temporalmente te acepto mayor cantidad de gasto este periodo, pero luego me devuelves lo que has tomado en exceso, como puede ser el caso de una depreciación acelerada, por dar un ejemplo muy, muy común, ¿no? Entonces, si hablamos en concepto netamente tributario, sí podemos hablar de diferencias temporales y de diferencias permanentes, pero si hablamos estrictamente en términos contables, no, la norma no hace mención. Creo que había una versión, la versión anterior de la NIC 12 sí hacía este tipo de diferencia. La versión actualizada simplemente los define como diferencias temporarias. No existe otro término de diferencias permanentes en el desarrollo de la NIC 12, ¿no?
Por otro lado, me dice cuál es el adecuado análisis para determinar el impuesto a la renta diferido o el impuesto a las ganancias diferido, como de pronto tendría que definirse en un término correcto. Por ejemplo, para el caso de las vacaciones. A ver, si hablamos de aplicación del lado de la NIC 12, tenemos, o vamos a ir por el lado tributario, que creo yo que es el que más nos familiarizamos, porque muchas veces decimos, ok, pero has determinado tus diferencias temporales, te ha salido tu diferido, ¿sí? Sin embargo, no es el procedimiento adecuado, porque el procedimiento adecuado que indica la NIC 12 es a través de diferencia de bases. Bases contable, base fiscal, tengo diferencias temporarias. A esa diferencia temporaria le aplico el porcentaje que para este caso sería 29.5% y a este importe tengo que contrastar con el importe del saldo anterior y la diferencia en este caso sería variación del ejercicio. Ese es el lineamiento contable correcto, pero tributariamente de pronto estamos acostumbrados a poder realizar o determinar el impuesto diferido bajo el enfoque de repente del resultado, sino el método del pasivo, como a veces llamamos, simplemente tomando la hoja de trabajo de la liquidación de impuesto a la renta, ¿no? Donde tengo una utilidad contable, más menos adiciones, deducciones, ya sean temporales o permanentes, ¿correcto? Tengo una nueva base y sobre esa base aplico de pronto el 29.5, que es el impuesto a la renta, ya tengo el impuesto a la renta corriente, y para calcular el diferido, digo, todo lo que están como diferencias temporales, le aplico también el 29.5, ya sea adiciones o deducciones, y el neto vendría a ser lo que se refleja en mi partida de activo, bueno, en este caso de gastos o ganancias por efecto de impuesto a la renta diferido, impuesto a la ganancia diferido, ¿no? En muchos casos va a salir lo mismo, la respuesta es sí. ¿En qué escenarios puede que no tengamos un mismo resultado cuando vea algún tipo de efecto en patrimonio y no en el resultado del ejercicio? Como por ejemplo, ¿qué pasa si estamos frente a una revaluación? Si estamos frente a una revaluación, pues el incremento de valor va a terminar afectando, incrementa activo, incrementa pasivo diferido, incrementa patrimonio. Pero este mayor valor que está como excedente de revaluación, pues es una utilidad o es una ganancia no realizada. Y como es una ganancia no realizada y como es, digamos, incrementa tu valor de tu activo, pues nos induce, en todo caso la NIC 12 nos indica que debemos generar un pasivo diferido por la eventual venta, ¿sí? Porque este activo, que si bien es cierto, incrementa de valor, pues se va a ir consumiendo con el tiempo mediante una depreciación o a eventual venta, cualquiera de estos dos escenarios. Entonces, si hablamos de un terreno, pues no tiene depreciación, en consecuencia no vamos a tener un consumo. En el caso de edificación, sí. Pero resulta que acá estamos generando un pasivo diferido. La pregunta es, si estamos hablando de un activo depreciable, ¿cómo se va a ir consumiendo esa depreciación y cómo debería ir disminuyendo ese pasivo diferido? Porque imagínense, ese activo tiene una vida útil de repente de 50 años. Ya, imagínense que llegamos al año 50, pues la cuenta 33 con la cuenta 39 va a llegar a cero porque resulta que la depreciación va a ir subiendo, subiendo, subiendo y la 33 con la cuenta 39 llega a cero. ¿Y qué pasó con la cuenta 57 y qué pasó con la cuenta 49? Sería lógico que después de 50 años, cuando el activo tiene un valor de cero, refleje un pasivo diferido y refleje un excedente de revaluación cuando ya prácticamente el activo no tiene ningún valor. La verdad es que no, ¿no? Entonces se tiene que realizar un consumo, ¿de acuerdo? Este consumo que se va a ir generando paulatinamente en función a la depreciación de resultados no realizados a resultados realizados. Este mecanismo afecta al impuesto diferido, pero yo hago la pregunta, ¿qué pasa si no hubiésemos adoptado el método de diferencia de bases, si no hubiésemos adoptado el método del resultado a través de adiciones y deducciones? Y como con este conocimiento, igual Johnny de repente nos va a apoyar con esto, la depreciación de ese mayor valor, porque finalmente es un mayor valor, no tiene incidencia tributaria. En consecuencia, no lo vamos a tener como diferencias permanentes, esa depreciación de ese mayor valor. Y como subsiguiente consecuencia, pues no vamos a generar diferido por algo que contablemente sí pude haber generado un impuesto a las ganancias diferido, ¿no? Entonces, el método adecuado es sobre las diferencias de bases, y nuevamente regresando de pronto a la pregunta que nos hace el colega, en el caso de vacaciones, eh, si bien es cierto,
el control se hace a nivel de cuánto impacta en el resultado, pero si vamos a hacer la evaluación a nivel de bases, pues tendría que tomar mi base del pasivo, si es que hablamos por NIC 12, mi base del pasivo, que vendría a ser esta cuenta 41, que vendría a ser mi base contable y mi base fiscal. En mi base fiscal tendría que evaluar, porque si esto no tiene incidencia tributaria, o sea, este gasto, pues resulta que no ha sido pagado, pues mi base fiscal tendría que ser cero, ¿de acuerdo? Tengo una cuenta 41 que puede tener un importe de 50.000 soles, que ese es el gasto de vengado, que supuestamente ha sido el 162 contra la 41 por un tema de vacaciones, pero como todavía no le he pagado, contablemente se queda en el pasivo. Tributariamente me dice, oye, pero como no lo has pagado, precisamente, pues yo no lo voy a tomar como deducible. ¿Eh? Entonces, simplemente voy a generar diferencias temporarias y sobre eso voy a calcular el impuesto a las ganancias diferido. Ahora, si quisiéramos verlo por el lado netamente tributario y me dices, ok, pero por la diferencia por el lado de la cuenta 62, ¿podría también sacar este importe? Sí, por supuesto, porque por el lado de la cuenta 62 tienes el registro y como sabes que esto no es deducible, lo vas a tener que reparar o lo vas a tener que incorporar como una adición. ¿Y eso qué va a hacer? Va a incrementar tu base imponible para la determinación del impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, contablemente tendría que hacerse el procedimiento por aplicación de NIC 12 por diferencia de bases, que en este caso es a través de la cuenta 41. Puedo hacerlo también digamos, por la cuenta de resultados, a través de la cuenta 62, en la hoja de trabajo cuando haga mi liquidación. Honestamente sí lo puedes hacer es posible que tengas el resultado, el mismo resultado. Lo que sí hay que tener claro, y que esto es importante, para aplicar esta norma tanto para el diferido, sí, sobre todo para el diferido, es importante tener el conocimiento base contable y también tener conocimientos tributarios, ¿no? O sea, la NIC 12 precisamente requiere de conocimientos básicos, no solamente de la parte contable, sino también de la parte tributaria. ¿Por qué? Porque son estas diferencias lo que me van a permitir identificar un diferido. Son esta diferencia donde yo puedo decir, ok, tengo 50.000 soles de gasto por concepto de vacaciones, sin embargo, si aplico el criterio tributario, soy consciente de que no voy a poder tomar como deducible este gasto. Entonces, ok, no lo voy a poder tomar ahora, pero sí lo voy a poder tomar después cuando lo pague. En consecuencia, acá ya me está generando una diferencia temporaria si hablamos en términos contables y si hablamos en términos tributarios me está generando una diferencia temporal, ¿no? Pero ¿qué hemos aplicado? Por un lado hemos aplicado, en este caso, bueno, el devengamiento de esta cuenta de gasto, porque si bien es cierto, todavía no ha ganado el derecho a vacaciones, pero ya voy devengando la porción que corresponde por sus beneficios laborales. Pero por otro lado estoy aplicando ley de impuesto a la renta. Principalmente, ¿dónde vamos a encontrar estos alineamientos? Desde el artículo 37 al artículo 44 de la ley de impuesto a la renta, ¿no? Ya. A ver, acá tenemos, creo, Johnny, también unas consultas más. A ver, si me permites, lo leo. Me dice, ¿es correcto qué sucede que la base contable sea mayor a la tributaria en relación a la depreciación y amortización? Sí, podemos tener diferencia de bases, pues precisamente en las cuales tanto la base contable puede ser mayor o puede ser menor, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que debemos tener claro acá, ¿sí? Un poco la clave para poder identificar un diferido es poder tener conocimientos básicos de la parte contable, pero también de la parte tributaria. Y cuando puedo tener ambos conocimientos, sí puedo estar en la disposición de poder identificar estas diferencias temporarias. Por ejemplo, para el caso de la depreciación, aplicamos NIC 16, el caso de la amortización, bueno, si es que estamos hablando precisamente de intangible, estamos hablando de la NIC 38, a menos que por ahí me hablen de la amortización del activo por derecho de uso, que vendría a ser aplicación de NIC 16 por concepto de arrendamiento, ¿no? Pero si nos centramos en NIC 16, depreciación, sabemos que la NIC 16 nos establece los lineamientos para tomar nos establece el tratamiento contable para poder, uno, establecer componentes, ¿de acuerdo? De un activo principal puede que tenga componentes y por cada componente realizar la estimación de la vida útil.
preliminarmente para calcular la depreciación, tengo el valor en libros, a este valor en libros inicial, o el costo, lo que podríamos catalogar como los componentes del costo, tengo el costo de adquisición, a esto tendría que restar el valor residual, ¿de acuerdo? Obviamente se tiene que hacer una evaluación si es que aplica o no aplica un valor residual y si es material o no es material, y luego de restar el valor residual, pues tengo el importe depreciable. Sobre esa base del importe depreciable es lo que se tiene que calcular o enviar a resultados durante el tiempo, ¿sí? Durante el tiempo que me va a generar beneficios económicos. Ese es un poco el criterio contable, pensando en lo financiero. Si un activo te va a durar 5 años, pues distribuye el gasto, por hablar así en términos bastante comunes, distribúyeme el gasto pues precisamente en 5 años, porque te va a durar 5 años. Si una parte del activo vas a tener que renovar después de 2 años, después de 3 años, pues entonces este componente simplemente tendrás que depreciar en 2 o en 3 años y la otra parte del componente depreciar en razón de 5 o 6 años. Eso es el lineamiento contable. Tributariamente, sabemos que existe para efectos de la depreciación, por ejemplo, reglamento de ley de impuesto a la renta, artículo 22, 22A, 22B del reglamento, nos establece cuáles son los lineamientos tributarios. Si es edificación, 22A nos indica 5%. Si es otros tipos de activos, salvo edificaciones, que están en el 22A, pues están sujetas a tasas máximas, como por ejemplo en el caso de equipos de cómputo, maquinarias, podemos hablar de pronto unidades de transporte, ¿sí? Equipo de procesamiento de datos. Entonces, es importante que sobre esta base yo pueda tener claro cuánto es el criterio, digamos, cuánto es el gasto que voy a tomar por concepto de depreciación, tomando los lineamientos contables, pero asimismo poder saber cuánto es el importe deducible por concepto de depreciación en un periodo económico, ¿de acuerdo? Porque puede darse el escenario de que hoy mandé, periodo 2020, mandé al gasto una depreciación de 50, contable. Tributariamente de pronto digo, ok, pero si eso era una edificación, entonces debía aplicar el 5%. Si el 5% me sale 60, entonces vía hojas de trabajo puedo deducir 10 más, porque ya tengo en mi contabilidad 50 más 10 que voy a deducir, pues entonces puedo tomar 60, que eso es lo que me permite la ley de impuesto a la renta. Pero si no fuera edificación y fuera de pronto unidades de transporte y mi depreciación fue 50 en función a vida útil y en función a los parámetros tributarios, la tasa máxima de repente digo 20%, pero pude haber tomado 60, ¿puedo decir voy a deducir 10 más para llegar a 60? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos otro condicionante que es el 22C del reglamento de ley de impuesto a la renta, donde me dice un momento, para aquellos que están en el 22B, por si acaso tienen que estar registrados para que sean deducibles. ¿Y cuánto has registrado? Preguntas a la contabilidad y contabilidad te dice, no, por vida útil solamente registré 50. Como registraste solamente 50, entonces solo puedes tomar como deducible 50. Oye, pero las tasas máximas me dice 20% y el 20% es 60. Sí, pero no cumples con el otro requisito de que esté registrado, ¿correcto? Entonces, en consecuencia, podríamos decir ahí que tanto lo contable como lo tributario no generan diferencias temporarias. Pero si por el contrario, sobre mi registro de 50 unidades de transporte que está en función a tasas máximas y calculo ese 20% que es mi tasa máxima y me sale 40, entonces no podría tomar 50. A pesar que tengo registrado 50, pues tendría que devolver en este caso, reparar estos 10 y decir solamente las tasas máximas son 40 y precisamente en mi contabilidad existe 50. Entonces, como verán, es importante manejarlos, digamos, ambos lados para poder tener claro el criterio, ¿no? Obviamente ahorita le estoy explicando un esquema de repente bajo un enfoque de resultados. ¿Cómo hubiese tenido que realizar de repente este procedimiento bajo un enfoque de aplicación de NIC 12? Pues costo de adquisición menos depreciación acumulada, tengo un valor neto en libros. Ese valor neto en libros sobre lineamientos contables es mi base contable. Y luego, en paralelo hago un recálculo sobre lineamientos tributarios y digo, ok, sobre mi costo de adquisición, componentes, bueno, en este caso es costo, ¿sí? La misma base del costo histórico, sobre la base de la depreciación aceptado para efectos tributarios y también tengo un valor neto.
no diría un valor neto en libros porque esto es ficticio solamente para poder determinar base fiscal y tengo base contable. Créame que la diferencia va a salir exactamente la misma a que si lo hiciera por resultados. Básicamente, cuando tengo un impacto en el patrimonio es donde recién en ese momento no voy a poder identificar de repente bajo el enfoque de resultado vía adiciones y deducciones, ¿no? Claro que para efectos NIF y de manera ordenada siempre se recomienda la aplicación por la diferencia de bases, bases contable, base fiscal, y sobre esa diferencia de bases puedo determinar recién el impuesto a las ganancias diferido, ¿de acuerdo? Eh, bueno, no sé si de pronto sobre este punto, Johnny, ¿tienes alguna acotación adicional? Creo que te robé la parte tributaria. No hay problema, como tú dices, hay que manejar ambos temas, ¿no? La parte contable, la parte tributaria, y como has mencionado el tema del 22 reglamento de renta sobre los requisitos que te piden, ¿no? Tasas máximas y bueno, lo que básicamente has tocado. Vamos a ir a la siguiente pregunta y de ahí respondemos de repente a una pregunta más que te han hecho ahí en el chat. Claro. Y, ok, y un poco ya estamos diciendo, ¿para qué sirve el impuesto a la renta? Bueno, estamos viendo un poco el control de las diferencias temporales. Pero, ¿qué pasa si no quiero hacerlo? O sea, ¿hay alguna norma que me obliga a calcular este diferido? O sea, ¿debemos calcular este diferido o no deberíamos calcular? A ver, si hablamos en términos netamente, digamos, contable de aplicación de NIF, ojo que cuando una compañía está bajo, digamos, bajo aplicación de NIF plenas, tendría que cumplir con todos los lineamientos de las NIF. Y para el caso del diferido, pues estamos hablando de la aplicación de la NIC 12. Si una compañía hace una declaración explícita que cumple a cabalidad las normas internacionales de información financiera porque ya hizo su proceso de adopción o porque de pronto es una empresa nueva, ¿sí? Y que ya desde el momento uno el contador fue muy aplicado y cumplió todos los lineamientos de las prácticas, digamos, de las prácticas NIF, no hay necesidad que tenga que hacer una adopción, ¿verdad? Porque ya digamos que nació bajo NIF, ¿no? Eh, entonces, si estamos hablando de que la compañía presenta sus estados financieros bajo estos estándares internacionales, sí o sí tendría que reconocer de este impuesto diferido. De lo contrario, es como que si de pronto dijera, ok, cumplo con todas las NIF menos con la NIF 16 porque, uy, me dio pereza calcular la estimación de la vida útil y componentes y estoy calculando la depreciación tributaria. Y de esa manera me evito la fatiga de poder llevar el control contable y tributario, porque sí sabemos que sí es importante llevar este tipo de control, ¿no? Entonces no hablaríamos de una aplicación de NIF plenas, ¿sí? Porque no existe aplicación parcial de NIF. O estás bajo NIF o no estás bajo NIF, ¿no? Si ya la compañía estaba bajo NIF, calculaba su impuesto diferido y de pronto dejó de calcular uno o dos ejercicios y más adelante se da cuenta de que no lo había hecho, pues todos estos efectos acumulados tendría que reestructurar bajo aplicación de NIC 8, siempre y cuando resulte también material, ¿de acuerdo? Si es una partida material, tendríamos que aplicar NIC 8, corrección en este caso de errores, porque no es que sea un cambio de políticas, no es un cambio de estimación, pero sí es una corrección de errores con efectos directamente en la cuenta de resultados acumulados, ¿no? Eso tendría que determinarse porque de otra manera, como les comentaba, ¿no? Puede que estemos distorsionando la realidad económica y que incluso va a chocar con lo sagrado, que digamos que es para los accionistas, en este caso la utilidad neta, porque recordemos que tengo la utilidad contable, esta utilidad contable me lo llevo a un costado, agrego adiciones, deducciones y tengo la base imponible, pero solo base imponible para calcular el impuesto a las ganancias corriente, ¿de acuerdo? Y este impuesto regresa acá, pero este impuesto resta ¿a quién? ¿A la utilidad fiscal? No, porque la utilidad fiscal simplemente fue ficticia. Voy a restar pues a la utilidad contable. Y en el neto, pues es lo que me va a quedar, digamos, sujeto en este caso a distribución de dividendos. ¿Qué pasa si de pronto tuve 1 millón de utilidad contable, 400.000 de impuesto a las ganancias, en este caso corriente, me queda 600.000, ¿de acuerdo? Sin embargo, no me olvidé reconocer 100.000
de diferido que hubiese sido el efecto, ¿sí? Pero el diferido en este caso no hubiese sido gasto, sino hubiese sido ingresos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta que he pagado más impuestos, pero tengo diferencias temporales que en el futuro voy a recuperar. En consecuencia, mi impuesto a las ganancias no debió ser 400.000, sino debió ser 300.000, ¿de acuerdo? Entonces, posiblemente si no hubiese calculado el diferido, pues estamos hablando de que mi utilidad sujeto a distribución es 600.000. Pero si hubiese calculado el diferido, pues mi utilidad sujeto a distribución hubiese sido 700.000. Entonces, imagínense después de un año o 2 años, de pronto decirle a los accionistas, ups, no te correspondía 600 sino 700, o viceversa, ¿no? De pronto te distribuimos más de lo que te correspondía, ¿no? Yo creo que en un escenario normal y peor en época de pandemia estaríamos hablando del último día de trabajo de contador, ¿no? Porque créanme que si chocan con el tema de dividendos, muchas veces para los accionistas eso es un tema bastante, bastante sensible, bastante delicado, ¿no? Entonces, eso es desde la óptica netamente contable, ¿de acuerdo? De cuáles serían las implicancias, ¿no? Si me dices, hay una norma que me obligue a aplicar el diferido o hay una norma, porque siempre me preguntan y me dicen, oye, pero ¿por qué aplicamos NIF? ¿O por qué hay que realizar las auditorías? Nosotros igual prestamos, por ejemplo, el servicio de auditoría, cuando hacemos la presentación de nuestro servicio, nos dicen, oye, pero ¿por qué hay que hacer la auditoría? ¿Hay alguna ley, muy aparte del tema de gestión, de gerencia, pero hay alguna norma que nos obliga? De pronto, hace un tiempo atrás sí la sabía, ¿no? A través de la ley, el artículo 5 de la ley 29720, pero que sabemos que eso ya desde el 2016 mismo el TC emitió un fallo donde declara, digamos, este artículo, digamos que acepta el recurso de inconstitucionalidad que habían presentado 5.000 empresarios amparados con la Cámara de Comercio, ¿no? Entonces, desde ese entonces, hoy en día no estamos hablando de que tengo una multa de repente por no aplicar las NIF plenas o por no aplicar las NIF pymes, que creo que también es algo que hemos dejado de lado y que está ahí, que también se puede utilizar. Pero viéndolo de una óptica de repente tributaria, yo creería que cada vez iba teniendo mayor impacto, mayor incidencia. De repente, Johnny, tú nos amplías ahí sobre el tema, porque sabemos que la administración tributaria hoy en día cada vez está, digamos, adquiriendo mayor conocimiento incluso de NIF. Somos testigos de que existen promociones enteras de la administración tributaria que participan en programas de especialización en NIF, y nosotros podemos decir, oye, pero ¿por qué ellos? Si ellos son fiscalizadores tributarios. Y basados en eso, incluso también hemos atendido algunos casos en los cuales la administración tributaria, ¿sí?, ha establecido algún tipo de infracción por mala aplicación de plan contable general empresarial, por mala aplicación incluso de las normas internacionales de información financiera, y que sobre esa base, pues precisamente está generando algún tipo de contingencias tributarias, ¿no? Entonces, viéndolo de una óptica contable, si me dicen, ¿hay alguna ley directa que me aplique una infracción o una multa por no aplicar NIF? Le diré, no hay. ¿Cuál es el beneficio de aplicar NIF? Pues bueno, no es más que reflejar realidad económica en tus estados financieros y que te va a servir una herramienta para gestionar. Y créame que en la práctica lo hemos visto con muchos clientes que fueron reacios al inicio, pero que después se fueron dando cuenta de la utilidad que pueden sacar a los estados financieros, y que incluso recuerdo que un cliente para bancos logró acceder a una mejor tasa de interés para un financiamiento cuando presentó sus estados financieros bajo NIF, porque comenzó a reflejar muchos activos que no necesariamente estaban en un estado financiero bajo PCGA, ¿no? Pero desde el ámbito tributario, Johnny, de repente ahí sí, si de pronto ahondas un poco y nos explicas qué tipo de contingencias podríamos tener, ¿no? Porque tengo entendido de que para tomar la deducibilidad del gasto, incluso existe ciertas condicionantes y que ahí participa el impuesto diferido y que ha sido, digamos, consecuencia de que el hecho de no aplicar un diferido, pues no me permite tomar la deducibilidad del gasto, es como el caso de las depreciaciones a futuro, ¿no? O sea, de pronto, Johnny, ahí sí nos ahondas un poquito más. Ok, bueno, a ver, dos cosas que quería comentar ya que justo a raíz de esa pregunta si debemos calcular o no un diferido. O la otra pregunta, como tú decías, es, oye, ¿debo aplicar NIF o no?
¿qué norma me obliga en principio, ¿no? Y justo yo lo comento ya hace como un par de años. Cuando preparamos la DJ anual, sale un mensaje cuando tú ingresas el estado financiero. Cuando tú ingresas el estado de situación o el estado de resultados, te sale un mensaje en la DJ, te dice, oye, tú tienes que ingresar tus estados financieros basados en los principios contables generalmente aceptados, ¿no? Y, y ya la SUNAT pues te dice, oye, tienes que ingresar un estado financiero basado en normas, ¿no? En las NIF. Eso por un lado. Y bueno, y después está el artículo 223 de la Ley General de Sociedades que te dice que tú tienes que presentar estados financieros sobre la base de los principios contables generalmente aceptados. Y hay una resolución número 013-98 que dice que se entiende que los principios se entiende que son las NICs, ¿no? Entonces, digamos que legalmente por ese lado, yo diría que, bueno, ese sería de alguna manera legalmente las normas que, a pesar que yo no cotizo en la bolsa o que no presento a la SMB, debería yo aplicar las NICs. Y dada la pregunta que me hacías, me voy a adelantar de repente, ya para, digamos, que sea el penúltimo tema, pero tampoco es la idea cansarlos, y ahí regresamos a esta pregunta, ¿no? Si existe alguna vinculación del impuesto a la renta ¿no? Del impuesto a la renta diferido con la legislación del impuesto a la renta. Y un poco revisando hoy día, existe esta segunda disposición final y transitoria del Decreto Supremo 194-99, que es un poco una modificación que se efectúa al reglamento del impuesto a la renta. Y como es un poco está vinculado con lo que ya comentaba Héctor, el inciso B del 22 del reglamento, ¿no? El inciso B del 22, un poco está la regla esta de que para el requisito, ¿no? Vamos a mencionar en todo caso esta norma, 5 aquí, ya. Lo que menciona es, los contribuyentes que contablemente hubieran aplica una depreciación mayor a la establecida en el inciso B del artículo 22, y es un poco lo que mencionaba Héctor, el inciso B te dice, oye, estas son mis tasas máximas, ¿no? De depreciación. Entonces, como bien mencionaba, por ejemplo, equipo de cómputo, todos sabemos que la tasa máxima es 25%. Pero contablemente yo podría decir, la vida útil de esa computadora es 3 años, con lo cual yo me voy a depreciar en 3 años el valor del activo, 33.3 los 3 años. Y tributariamente me están diciendo, no, el equipo de cómputo es 25%, o tasa máxima 25%. Entonces, ese 8.30 y algo de diferencia me lo tengo que adicionar vía de foto. ¿Qué va a pasar a partir del año 4? O sea, ya lo perdí, o sea, la depreciación que yo he adicionado el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4 me queda ese 25 todavía por depreciar tributariamente hablando. ¿Ya lo perdí? ¿O qué tendría que hacer para poder computar esa depreciación tributaria en el año 4? Y analizamos esto un poquito, les pido la paciencia del caso y les prometo que este es el penúltimo tema del que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Tratándose de bienes cuyo valor contable no esté completamente depreciado al inicio de la ejercicio de declarar, hay que adicionar vía DJ la diferencia entre la depreciación contable, como dice aquí, adicionar la diferencia entre la depreciación contable y la aceptada tributariamente a la base imponible de impuesto a la renta, lo que todos sabemos. Y miren lo segundo, registrar contablemente el efecto de dicha diferencia temporal en el impuesto a la renta. Y la pregunta es, ¿a qué impuesto a la renta se refiere? Conforme con lo dispuesto en el artículo 33 del reglamento. ¿A qué reglamento? El reglamento del impuesto a la renta. Y el 33, lo voy a mostrar de una vez, del reglamento dice, diferencias en la determinación de la renta neta por aplicación de los principios contables generalmente aceptados. La contabilización de operaciones, bla, 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 bajo principios contables generalmente aceptados, puede determinar por la aplicación de las normas contenidas en la ley. ¿Cuál ley? La ley del impuesto a la renta. Diferencias temporales y permanentes. ¿De cuál me tengo que cuidar yo como contador? ¿De las temporales o las permanentes? Bueno, temporales, como bien nos ha dicho Héctor, para efecto de la NIC 2, impuesto a las ganancias, pues le llaman impuestos diferencias temporarias. Entonces, ¿de qué me tengo que cuidar? ¿Las temporales o las permanentes? Las temporales me hacen pagar un mayor impuesto a la renta hoy día. Pero, como hemos dicho, hoy es edición y mañana de repente es deducción. Diríamos que hay una diferencia temporal. Y las permanentes son las que conocemos: gastos no deducibles, gastos sin comprobante de pago, exceso de gastos de representación, recreativos. Todos los gastos que por A o B no van a ser deducibles.
¿De acuerdo? O, por ejemplo, los intereses presuntos. Por préstamos al personal, yo tengo intereses presuntos. Eso es una diferencia permanente. Eso nunca va a ser reducible, ¿no? O, por ejemplo, lo que se mencionaba también, Héctor, de la depreciación de los leasing. El leasing tributario, que me dicen tributariamente yo me puedo depreciar en el plazo del contrato. Yo puedo comprar un camión, lo deprecio en 2 años tributariamente, y contablemente me dicen, chochera, deprecian en el plazo de la vida útil del activo, que puede ser 5 o 10 años. Los primeros años tendré una mayor depreciación y los siguientes años tendré que reparar esa depreciación, con lo cual eso me originaría hoy un pasivo diferido, probablemente, ¿no? Entonces, el 33 de reglamento ya menciona, ya reconoce que hay diferencias temporales. ¿Y dónde las controlo? O sea, en la contabilidad, ¿dónde las controlo? Lo que hemos un poco venido a conversar hoy día en este impuesto a la renta diferido, o sea, y es un poco la pregunta final de repente que le voy a hacer a Héctor, sobre que hay alguna duda por aquí. ¿No? Y entonces, yendo a la pregunta que hacíamos, ¿yo tributariamente estoy obligado o no a calcular este diferido? Miren lo que dice después, el B. Tratándose de bienes cuyo valor contable quede totalmente depreciado, deberá deducir vía DJ en los ejercicios siguientes hasta por los límites establecidos en el B del 22, en cada ejercicio. Los montos de depreciación no aceptados tributariamente en los ejercicios anteriores, o sea, lo que yo me reparé, 833, 833, 833. Siempre que estuviera efectuado el registro, a que se refiere el numeral 2 anterior. ¿Y a qué se refiere el 2? ¿Qué tengo que hacer? Registrar mi impuesto a la renta diferida. Probablemente aquí se originará un activo, ¿no? Bueno, ahí Héctor ahorita nos va a responder la pregunta. Pero ya en la legislación del impuesto a la renta me están diciendo, chochera, controla tus diferencias temporales. En depreciación hay esta norma. ¿De acuerdo? Y el 33 de reglamento, como lo repito, los invito a revisarlo después, ahora más tarde, que no les va a dar sueño, ¿no? Denle una revisada al 33 o a la ley de impuesto a la renta, o a las NICs, ¿no? No sé cuál va a dar más sueño, las NICs o el impuesto a la renta, pero bueno. Ahí entraremos en competencia. Pero yo los invito a revisar ese 33 más adelante con calma, revisar esta segunda disposición final y transitoria de este decreto supremo, que como repito, un poco también da la recomendación que nos hacía en su momento Héctor sobre ya las normas de impuesto a la renta, menciona que yo debo calcular el impuesto a la renta diferida. Y finalmente, último tema, por lo menos por parte nuestra, cuando usted va a una entrevista de trabajo, probablemente le puedan preguntar, oye, ¿qué representa el activo o pasivo por impuesto a la renta diferida? Y esa es la pregunta que le hago a Héctor en este momento. Sí, como bien indicas, ¿no? Suena a pregunta de entrevista laboral. Y creo que en más de una oportunidad, en algún momento, hace muchos años atrás me lo hicieron. A ver, un poquito para poder saber, porque si bien es cierto, estamos hablando de impuesto diferido, de ganancia diferido, o en este caso pérdidas, o por impuesto diferido. El plan contable general empresarial sabemos que tenemos dos cuentas, ¿no? Una cuenta 37 que me habla sobre el activo diferido y una cuenta 49 que me habla sobre pasivo diferido. ¿Cómo poder saber si lo que estoy generando es un activo diferido o es un pasivo diferido? Porque si bien es cierto, no toda adición puede representar un activo diferido y no toda deducción puede representar un pasivo diferido. Porque pongamos un ejemplo. Si yo tengo vacaciones devengadas y no pagadas, pues precisamente este año voy a generar una adición, ¿correcto? Como voy a generar una adición, posiblemente digo, ok, mi asiento contable cargo la cuenta 37 con abono a una cuenta 88, ¿de acuerdo? Pero al siguiente año, imaginemos que ya no tengo más planilla y que voy a cancelar precisamente lo que había adicionado el otro año. Voy a aplicar, mejor dicho, porque ya fue gasto deducible, recién es gasto deducible para este periodo. Entonces, esa diferencia temporaria que se abrió en un año, en el siguiente año tendría que llegar nuevamente a cero. Diferencia de bases igual cero. En consecuencia, ¿cuál tendría que hacer mi asiento contable? Si es la reversión, pues tendría que en este caso ya cargar a una cuenta 88 y abono a la 37. De esa manera, la cuenta 37 inició con saldo y nuevamente cuando ya se cancela, en este caso, tendríamos ya la aplicación. Y si lo vemos por ese lado, de pronto podemos decir, mira, el primer año tuve adición, el segundo año deducción.
Si aplico el criterio de que toda adición es activo diferido y toda deducción es pasivo diferido, pues entonces en la deducción mi asiento contable debió ser carga al 88 contra la 49. Y de esa manera estaría distorsionando porque la cuenta 37 ¿cuándo se va a aplicar? ¿De acuerdo? Entonces, para eso, uno de los criterios que a veces aplicamos así en términos rápidos, porque el de la diferencia de bases es así, es infalible, pero yo podría adoptar un criterio y decir lo siguiente. Tengo una diferencia temporaria. Si esta diferencia temporaria hace que en el futuro pague más impuesto, pues eso quiere decir de que en este caso tengo un pasivo diferido. Si hoy tengo una diferencia temporaria que en el futuro va a hacer que pague menos impuestos, entonces tengo un activo tributario diferido. ¿De acuerdo? De pronto, veámonos en un ejemplo, en el caso de este ejemplo que teníamos el de vacaciones, o de pronto para variar, vamos a decir el caso del deterioro de las cuentas por cobrar, ¿no? Hablamos en términos contables, deterioro de cuentas por cobrar, pero hablando en términos tributarios, lo que llamamos cobranza dudosa, ¿no? Entonces, en términos contables, yo hago un registro por 50.000 soles por concepto de deterioro de las pérdidas esperadas, que es una estimación, que es un enfoque, digamos, establecido por la NIF 9, donde no necesariamente tienes que esperar que la factura esté vencida para generar un deterioro. Es más, desde el momento en el cual ya estás otorgando el crédito, ya estás asumiendo un riesgo crediticio, ¿de acuerdo? Desde ese momento ya estás generando una estimación por este posible deterioro de este activo diferido. Como indicaba Johnny, esto no es deducible, ¿de acuerdo? En consecuencia, al cierre del periodo, pues resulta que tengo una diferencia, tengo una adición. La pregunta es, ok, pero esto sí es simplemente una adición, porque de pronto es simplemente una estimación, pues en el futuro, si esto me hace pagar más impuesto hoy, pues en el futuro me va a hacer pagar menos impuesto, porque de pronto en algún momento cuando se haga real del 100%, dos o tres facturas, pues resulte que no me terminen cancelando y cumpla los requisitos tributarios, pues en ese momento recién será deducible, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de este tipo de, de diferencias, podemos decir, ok, hoy tengo una adición, pero que en el futuro se va a volver una deducción. Si en el futuro se vuelve una deducción, en consecuencia, en el futuro voy a pagar menos impuestos. Si en el futuro pago menos impuestos, entonces esta adición hoy en día representa un activo tributario diferido. El caso de la depreciación acelerada, por ejemplo, que comentaba Johnny, y decía, ok, tomaste como gasto de pronto 50, que era tu gasto contable, pero tributariamente, como podemos tomar la deducibilidad en función del plazo del arrendamiento, el plazo del contrato, y pude haber tomado 150, o sea, 3 veces más de lo que he tomado, pues hoy en día estoy generando una deducción. Pero en el futuro, ¿qué va a ser esta deducción? Voy a tener que devolver y en consecuencia voy a tener una adición. En el futuro voy a tener que pagar más impuestos. Eso quiere decir que hoy estoy generando un pasivo tributario diferido, ¿no? Si lo vemos a nivel de bases, ¿sí? Sabemos que el tiempo es bastante corto, pero un poco para tener la idea, si lo vemos a nivel de diferencia de bases, viéndolo del enfoque de la NIC 12, podemos decir, si es una partida de activo donde mi base contable es menor que mi base fiscal, pues entonces tenemos en este caso un activo tributario diferido. Si es una partida de activos, si mi base contable es en este caso mayor que mi base fiscal, pues estamos hablando de un pasivo tributario diferido. Por el contrario, si es una partida de pasivo, ¿sí? Donde mi base contable es mayor que mi base fiscal, pues tengo un activo tributario diferido. Y bueno, lo que me queda, si mi base contable, en este caso, dije que era mayor, perdón, el pasivo, ahora si mi base contable en partidas de pasivo es menor, ¿sí? Que mi base fiscal, pues entonces estoy generando un pasivo diferido. Si esto lo vemos en el ejemplo que les acabo de dar, como el caso de las vacaciones, habíamos dicho, primero veamos, claro, el caso de las vacaciones, que es una partida de pasivo, ¿verdad? Porque estoy viendo por las cuentas 41, es una partida de pasivo. ¿Cuánto será mi base contable? Mi base contable será, en este caso vamos a suponer que el saldo que tengo el 31 de diciembre, obviamente no ha habido pagos posteriores, al 31 de diciembre es de 40.000 soles. Mi base contable, ¿cuánto será? 40.000 soles. ¿Cuánto será mi base fiscal?
Si esto es una estimación y no tiene efectos tributarios, pues mi base fiscal será cero, ¿de acuerdo? Entonces, es una partida de pasivo, mi base contable es mayor que mi base fiscal, en consecuencia tengo un activo tributario diferido. Si esto lo hubiésemos visto en el ejemplo anterior, habíamos dicho, ok, como esto no es deducible, tengo una adición. ¿Y esa adición qué va a hacer? Que en el futuro genere una deducción. En consecuencia, si en el futuro voy a pagar menos impuesto, entonces tengo un activo tributario diferido. Llegamos a la misma conclusión. El caso de la depreciación acelerada. Si el activo tiene un costo de 100 y mi depreciación contable era de pronto 20, ¿sí? Por dar el ejemplo. O sea, mi valor en libros o mi base contable era 80, ¿de acuerdo? Pero resulta que mi depreciación fiscal es 50. O sea, mi costo sigue siendo 100, mi costo, en este caso, mi depreciación tributaria es 50, mi base fiscal será 50. Si mi base contable, ¿sí?, es mayor que mi base fiscal, en este caso, perdón, en mi base contable estamos hablando de una base contable de 80, ¿verdad? Sí, si mi base contable es mayor que mi base fiscal, pues estamos hablando de un pasivo tributario diferido. Si esto lo vemos en el ejemplo anterior, decíamos, ok, hoy voy a tomar mayor deducibilidad del gasto. He reconocido solamente 20 y puedo tomar 50, pues estoy mandando una deducción de 30. Pero esta deducción, ¿qué hace? Que en el futuro se vuelva una adición. Entonces en el futuro voy a pagar más impuestos. Si en el futuro voy a pagar más impuestos, pues entonces estoy hablando de un pasivo tributario diferido, ¿no? Y vean que esta reglita se va a aplicar siempre, ¿no? Entonces, debemos sí tener en cuenta la aplicación de esta lógica para poder reconocer en sí los registros contables de manera adecuada, puesto de que si bien es cierto, la NIC 1, presentación de estado financiero, me indica que debo mostrar o debo presentar ya sea una cuenta de activo o pasivo diferido en términos netos, pero para efectos de control, ¿sí?, tengo que tener detallado cuánto es el activo diferido, su propia hoja de trabajo, y cuánto es el pasivo diferido y el consumo del mismo en su propia hoja de trabajo, ¿no? Entonces, de esa manera voy a poder llevar un control y me voy a estar incluso evitando contingencias, de repente no por el tema solamente contable, sino por el esquema tributario, tal como ya indicó Johnny. Si bien es cierto, la legislación tributaria habla de PCGA, porque es una legislación, digamos, bastante antigua, pero no olvidemos que los PCGA, pues precisamente el valor legal está dando el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Cuando lo que hace es recoger el paquete de NIF, el Consejo Normativo de Contabilidad, y oficializa este paquete de normas como principio de contabilidad generalmente aceptado. En otras palabras, me está diciendo, yo estoy recogiendo el paquete de NIF y yo le estoy oficializando para que sean normas de aplicación en el Perú como principios de contabilidad generalmente aceptado, y que esto es una norma que sale, digamos, publicada en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de que estos CGA en el fondo vendrían a ser las NIF, hablando técnicamente, ¿no? Porque sabemos que muchas veces la interpretación de PCGA es decir, le meto un poquito de contable y un poquito de tributario y un poquito de mi criterio personal, ¿no? Eso no es PCGA incluso, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y bueno, yo creo que el tiempo a veces se queda bastante corto. No sé si de pronto hay algunas consultas y creería que sería importante si me lo pueden realizar. O Johnny, no sé si tal vez un punto, algo más que puedas acotar. No, no, bueno, como menciona Héctor, bueno, ya tenemos que ir cerrando también por un tema de respeto al tiempo y la hora, pero, y si tienen alguna duda, como dice Héctor, pueden plantearlo por el chat. Eh, ok, ahí de repente tú puedes ir revisando las preguntas, ¿no? Creo que... y yo voy respondiendo de repente la pregunta de Liliana, ¿no? Liliana menciona, ¿existe la posibilidad de que en algún momento lo tributario se alinee más o homogenice con lo contable? Yo creería que no. O sea, en mi opinión te diría que no, o les diría que no, porque, como mencionaba también Héctor, ambas, las normas contables, las normas tributarias, tienen finalidades distintas. Las normas contables, ahora, bueno, en mi época, hace muchos años, ¿no? Hablábamos mucho del costo histórico,
y ahora pues hablamos más del valor razonable, ¿no? El deterioro de valor de los activos, de reflejar esos deterioros en los estados financieros. En cambio, como ya les mencionaba, el lado tributario, las estimaciones, por ejemplo, no tienen un efecto tributario. Bueno, sí lo tienen, pero no son reconocidas tributariamente, ¿no? Entonces, y es un poco lo que vamos a revisar también 9 y 10, porque les he puesto ahí la diapositiva para invitarlos a participar la próxima semana, justo en una semana, donde vamos a tocar ya muchos de estos temas ya de manera más práctica. Por ejemplo, vamos a hablar de deterioro de inventarios, de las cuentas por cobrar, y obviamente Héctor, como ustedes ven, especialista en el tema de NIF, desde el lado de las NIF, y yo de alguna manera, pues, bajo el enfoque tributario, ¿no? De lo que menciona la ley del impuesto a la renta, qué requisitos, por ejemplo, me pide la ley de impuesto a la renta para hacer deducible, por ejemplo, en temas de inventarios, mermas, desmedros, el tema de la norma de desmedros que cambió este año, ¿no? A partir de abril de este año. Cuentas por cobrar, los requisitos que tiene. De hecho, la NIF, eso lo va a comentar Héctor la próxima semana, con los requisitos que ahora menciona y otros temas que vamos a conversar, ¿no? Así que, a la pregunta, ¿en algún momento se van a alinear? Lo veo complicado, como por ejemplo, ahora tenemos NIF 15 que, con sus reglas, ¿no? Reconocimiento, y ahora tenemos un artículo 57, la ley de impuesto a la renta, como yo lo digo en clase, también con sus reglas, ¿no? Donde te dice de hecho sustancial, qué pasa si el ingreso hay una condición suspensiva, hay un hecho posterior. O sea, eso también tiene sus diferencias, que bueno, es un tema que también vamos a conversar con Héctor la siguiente semana. Por ejemplo, el tema de Reactiva Perú también, o las subvenciones del gobierno, probablemente contablemente sean un ingreso y habría que analizar tributariamente cuál es el efecto de eso, ¿no? Que también hay una diferencia, ¿no? Podría haber una diferencia entre contable lo tributario y nuevamente, o sea, en algún momento van a ir en paralelo. Alguno diría, bueno, sí, pues no, para ahorrarme trabajo de no estar haciendo diferencias, pero nuevamente, el objetivo es distinto. Y como también bien decía Héctor, fines recaudatorios, o sea, la ley de impuesto a la renta, su finalidad es recaudatoria. O sea, recaudación de ir sobre base de capacidad contributiva y ir sobre la base cuánto me costó el activo que voy a vender probablemente. Creo que hay unas preguntas, un par de preguntas, Héctor, y con esas creo que podemos ir cerrando para ya liberarlos a todos, ¿no? Y bueno, invitarlos nuevamente la próxima semana a nuestro cierre del 2020, enfoque SUNAT o tributario y el enfoque de IFRS de las. Hola Johnny, ¿me escuchas? Sí, sí, perdón, estás en mute, así que dale, repite Sí, lo que se había había mencionado. activado. Sí. Sí, sí, dale. Ya, no, te comentaba la pregunta que nos hacía Manuel, donde nos dice, ¿existe algún caso en cual una diferencia temporal se convierte en diferencia permanente? Bueno, considero de que no es lo usual, pero sí puede darse algún escenario, es más, lo hemos visto en el caso de algunos clientes, en el cual un tipo de diferencia temporal que está sujeto al cumplimiento, ¿sí?, de ciertas reglas tributarias, recién se puede tomar la deducibilidad. Sin embargo, si en el futuro no se logra demostrar o no se logra tener el suficiente argumento, que de repente por ahí puede suceder con el tema de las cuentas por cobrar, puede darse un caso, o si no se hace la correcta aplicación de las bajas, incluso de estas cuentas por cobrar, no se cumple con los requisitos de repente de poner el detalle de las facturas en el libro de inventarios y balances y tener discriminada cada una de estas cuentas, algo que puede tener una naturaleza de temporal se puede convertir en permanente por no haber cumplido los lineamientos tributarios, ¿no? Pero no es que sea parte de la norma, sino de pronto por un tema de repente de que no se ha llevado un adecuado control, algo que pudo haber sido temporal y que pude haber recuperado en el futuro, pues por un inadecuado orden, tal vez pues ahora ya no tengo muchas expectativas de poder recuperar o poder tomar esta deducibilidad del gasto, en consecuencia ya se volvería una diferencia permanente, ¿no? Bajo ese escenario se daría, sí, pero si de pronto me dicen, no, puede que justo ahora tengo una diferencia temporal, pero el próximo año esto se vuelve permanente, si no tendríamos un caso de esa forma, ¿no? Básicamente se puede convertir en permanente porque no estoy cumpliendo con estos lineamientos que debo
establecer para poder tomar la deducibilidad del gasto, ¿no? Ese es un poco, de repente, nuestro comentario. A ver, luego me dice, yo creo que más, bueno, se alinea cada vez a existir más diferencias. Sí. Bueno, sí, básicamente, más bien Johnny, creo que tuve un problema con la red, me desconecté y volví a ingresar, ya no puedo ver las consultas, solamente pude ver la última consulta. Si hay alguna más que haya quedado, igual me comentas, o si no, creo que, bueno, eso sería todo, ¿no? Creo que por aquí, no sé si viste esta que, cómo realizaría, Freddy pregunta, ¿cómo realizaría ese ajuste de diferencia de tasa, por ejemplo, ahora la tasa de 29.5% y en un futuro cambia a 30%? ¿Cómo se hace ese ajuste de 0.5 con respecto a mis diferencias temporales? Buena pregunta, en realidad. Y es más, eso nos pasó hace un tiempo atrás. No sé si recuerdan un poquito la historia. Sonamos antiguo, Johnny, pero en el 2014, cuando estábamos en los procesos de implementación de NIF, porque el tema de implementación de NIF viene desde el 2011, hubo un esquema de tasa, ¿no? 30, luego pasó a 28, iba a subir a 27 desde el 2015, 16, 17, 18, iba a subir, no, iba a bajar, perdón, de 28 a 27 y íbamos a quedar en 26, ¿no? 26. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, ajustamos al 29.5. Entonces, que vendría a ser la misma historia. Yo doy un ejemplo un poco para finalizar. Doy un ejemplo de pronto así como está la coyuntura al día de hoy. Y justo porque estos tipos de normas, si va a haber algún cambio, crean que va a salir el del 28 de diciembre en adelante, donde nos va a decir para el periodo 2021, la tasa de impuesto a las ganancias va a ser del 30%. ¿Sí? Vamos a ponerlo de repente un poquito más dramático, 32%, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿voy a tener impacto en el periodo 2020 por este cambio de tasa que va a entrar en vigencia a partir del periodo 2021? Yo replico la pregunta de repente a todos los colegas acá que de pronto hemos hablado mucho y no hemos dejado participar. Si algunos de ustedes me dirían, ¿tendrá o no tendrá algún impacto? ¿Consideran que sí o consideran que no? Un poco, ¿qué es lo que me puede decir el criterio? Mientras yo en breve les voy a sustentar el sí, por qué, o el no, por qué. Porque, ojo, la norma sale 28 de diciembre de 2020, pero indica claramente que entra en vigencia o que va a ser aplicable para el periodo 2021 en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, si me dice específicamente la norma que la tasa de impuesto a las ganancias o impuesto a la renta va a ser de 32% a partir del periodo 2021, mi pregunta es, ¿tendrá algún efecto en el resultado del ejercicio 2020? Yo creo que eso está clarísimo. No. Segunda pregunta, ¿tendrá un impacto en la determinación del diferido 2020? Pues la respuesta va a ser sí. ¿Por qué? Porque el cálculo del diferido, para poder tomar o para poder reconocer el diferido, la norma, me parece que es el párrafo 49 de la NIC 12, nos indica que debemos tomar la tasa que esté vigente en el periodo en el cual se realice o se consuma dicho activo o pasivo. Nuevamente regresamos a lo más sencillo, ¿no? Las vacaciones. Pues resulta que en el 2020 tenía una adición de 10.000 soles, ¿de acuerdo? Que me representa un activo diferido de 2.950. Si yo lo dejo como 2.950 y reconozco mi asiento contable 37 contra el 88 por 2.950, pues cuando llego al 2021 voy a tener una deducción de esos 10.000 soles. Pero esos 10.000 soles va a estar sujeto a una tasa de ¿cuánto? De 32%. En consecuencia, voy a generar 3.200 de impuesto a las ganancias diferido. La pregunta es, si generé un activo diferido por 2.950, se supone que cuando ya se cancela o ya se aplica este activo diferido, debería llegar a cero. Entonces, si acá voy a reconocer 2.950 y acá voy a revertir 3.200, me va a quedar una diferencia. La pregunta es, ¿qué hago con esa diferencia? Entonces, lo que la norma me está diciendo claramente, un momento, ahora que ya conoces, o sea, cierre 2020, ya conoces que en el siguiente ejercicio la tasa va a estar 32%. En consecuencia, cierre 2020 ya tienes que calcular el impuesto diferido sobre la tasa del 32%, porque el párrafo 49 de la NIC 12 te indica de que debes aplicar la tasa que esté vigente en el periodo en el cual se realice o se consuma. ¿Y cuándo se va a consumir o cuándo se va a realizar este activo diferido? Pues en el siguiente periodo. Y en el siguiente periodo, ¿qué tasa va a estar vigente? Pues 32%.
¿sí? Ese es un tema bastante interesante porque ha pasado muchos años anteriormente y cabe la posibilidad que volvamos a tener este tipo de escenario por si en algún momento a nuestro querido gobierno, bueno, hablando en términos generales, de repente deciden cambiar las reglas en este caso o deciden cambiar la tasa del impuesto a la renta diferido. Bueno, impuesto a la renta corriente, perdón, y que eso debería tener impacto en el diferido de este periodo incluso, ¿no? Entonces, tener cuidado con ese tema, ¿no? Y bueno, creo que justo ha salido una última pregunta ya, ahora sí la última. Me dice si es la primera vez que adopto NIF, me permite que las diferencias se pueda canalizar en resultados acumulados o tendré que actualizar mis estados financieros desde el periodo comparativo e incluso se generaría las diferencias temporales de los cuales dos medios es el, ¿cuál de los dos medios es el adecuado? Rectificar la DJ anual. Ya. Tengamos en cuenta que el efecto de implementación de NIF es un efecto netamente contable, pero sobre esa base, cuando hablamos de implementación de NIF, no sé, hablamos de adopción de NIF periodo 2020. Adopción periodo 2020, eso quiere decir que, para empezar, por uniformidad de políticas, tengo que reestructurar el periodo comparativo, que vendría a ser 2019, y el saldo inicial del periodo comparativo, que vendría a ser 1 de enero del 2019, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de un cambio de política y el estado de situación financiera mantiene información acumulada. En consecuencia, también tendría que reestructurar el saldo inicial del periodo comparativo, ¿de acuerdo? Entonces, pero se supone que ya el periodo 2019 y 2018 está cerrado, ya está oleado y sacramentado, ya está cerrado. Entonces yo no puedo modificar la contabilidad. Lo que se hace es una reestructuración de estados financieros pro forma vía hoja de trabajo y todo ese efecto acumulado impacta sobre el patrimonio del periodo en el cual ya se adopta oficialmente las NIF, ¿de acuerdo? Es un efecto netamente contable, bueno, sí, efectivamente, y que se calcula, digamos, de manera directa contable. Para este periodo que ya está bajo NIF, tendría que tener la incidencia sobre resultados acumulados si es que algo he omitido en el pasado. Pero no tendría que modificar ni la contabilidad, en este caso del ejercicio 2019, ni del ejercicio 2018. Sin embargo, debemos tener claro de que cuando presente mis estados financieros bajo NIF, no voy a tomar el comparativo que está en mi contabilidad, sino voy a tomar el comparativo que está realizado en mis hojas de trabajo, que es el estado financiero pro forma reestructurado, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, obviamente no es necesario que rectifiques, estimado Manuel, tu DJ anual del periodo 2018 o periodo 2019, en el ejemplo que estoy dando, ¿no? De aquí en adelante, ¿no? Pero sí hay un efecto contra resultados acumulados y eso sí está incluso permitido contablemente, incluso el tema de NIF también ya conocen este esquema. Pero ojo, eso es distinto a que por ahí se me haya pasado calcular un diferido, que por efectos de PCGA también debí calcularlo. Una cosa es un error y otra cosa son efectos NIF, ¿de acuerdo? Entonces, sí tener cuidado con eso, ¿no? Porque de repente, al ejemplo que daba Johnny, de repente no calculé el diferido por la tasa de depreciación, por la diferencia de tasa de depreciación. Y que eso no es un efecto netamente de NIF, porque yo tenía ya establecido una vida útil desde antes que aplique NIF plenas, y también tenía el 22B del reglamento, y en consecuencia no calculé el diferido, y ahora no sé cómo tomar esta deducibilidad del gasto. ¿Y cabe la posibilidad que me cuestione la administración tributaria? Sí. Entonces, bajo ese escenario sí te podría decir, oye, mejor rectifica y de esta manera haces ese lineamiento siguiendo lo que indicaba Johnny en el artículo 33 y sobre esta disposición complementaria, ¿no? Pero si es netamente efecto de NIF, estamos hablando de estimaciones que están generando diferencias temporarias y que para efectos tributarios, o sea, no deberían tener incidencia tributaria, en consecuencia no es necesario rectificar tu DJ anual, ¿no? Bien, Johnny, nada, creo que eso es todo de mi parte. Igual nos hemos excedido un poquito con el tiempo, creo que ha estado bastante interesante. Nada, esperamos de pronto eh, poder compartir, creo yo, más adelante o hacer este tipo de encuentros más seguido. Igual reiterar la invitación para aquellos que se animen para la próxima semana, 9 y 10, vamos a estar en 2 sesiones, 2 días, hablando sobre el cierre contable, un poco ya profundizando un poco más ya con casuística. Hoy día un poquito más ha sido un tema de un conversatorio, un poco más general, pero ya la próxima semana vamos a estar ya profundizando, ¿no? Bueno, les invito a que se animen a participar en el evento que está organizando Sensea Fiscal. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos los participantes. Espero que les haya gustado. Gracias a todos los que están por ahí dando sus comentarios. Invitarlos, como dice Héctor, la próxima semana, justo entre miércoles y
Pues tenemos este ente cierre del 2020, enfoque contable tributario, muchos temas de los que hemos conversado hoy día, más aterrizados, y ahí Héctor nos va a ayudar, nos va a facilitar una hoja de trabajo en la NIC 12, para de alguna Ah, sí, manera por supuesto. también, está como parte del material del curso, ¿no? Igual ahí en el chat les he compartido el link del Facebook donde pueden tener mayor información. También el WhatsApp donde también, si alguno es interesado, puede tener mayor información. Así que nada, mi agradecimiento a todos. Buenas noches, cuídense mucho, síganse cuidando, por favor, que esto todavía no termina. Y ya estaremos comunicándoles en una próxima oportunidad, fuera de este tema del cierre. Como dice Héctor, hacer algún evento también de otro tema que podamos conversar, discutir y seguir aprendiendo, ¿no? Es un poco también la idea de seguir aprendiendo y, ¿sí? Nada, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Muchas Nos gracias con vemos. todo. Hasta la próxima. Chao, Héctor. Chao, chao. Nos vemos, Johnny. Cuídate. Chao, cuídate.